Adalberto, buen día, le saludamos. Antonio Dalencia, mi compañero, y Rubén Atahuichi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo su auditorio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Claro, nos interesaba mucho hablar con usted y también con los miembros de ECA Global. A ver, para comenzar, ¿qué es ECA Global? Mira, gracias por la pregunta. Ending Clergy Abuse, ECA son las siglas de una organización denominada Ending Clergy Abuse. Es una organización que nace en Ginebra, Suiza, en 2018, compuesta por particularmente un grupo, ¿no?, numeroso de distintos víctimas de abuso clerical en todo el mundo, pero también de activistas y abogados y abogadas de derechos humanos que nos hemos sumado a esta causa desde el 2018. ECA Global realmente viene inspirada por la labor de Barbara Blaine, que fue una de las principales activistas en los Estados Unidos de América respecto a, digamos, destapar los casos de abuso clerical en los Estados Unidos, particularmente a través de su trabajo en SNAP. E inspirados en la labor de Barbara Blaine es que este colectivo que originalmente estábamos en 3 regiones del mundo, particularmente en continente americano, en algunas regiones de Europa y África. Hoy ya tenemos presencia en todos los continentes del mundo y agrupa particularmente a víctimas de abuso clerical, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, digamos, basados en este tipo de cuestiones. Adalberto, ¿cómo estás? Antonio te saluda, un gusto poder conversar contigo. ¿Qué se piensa? Seguramente le han hecho seguimiento ustedes a todo esto que está ocurriendo ahorita en Bolivia. ¿Qué impresión tienes? Te pregunto, Adalberto. Mira, primeramente creo que la decisión de crear una comisión de la verdad y sobre todo discutir, ¿no?, y hablar de una iniciativa de ley que logre acabar con la prescripción de los delitos de abuso sexual es sin duda alguna positivo, y eso lo dijimos en nuestro comunicado, ¿no? Nosotros en el año 2020, en diciembre, tuvimos la primera, o bueno, logramos la primera audiencia temática ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde justamente advertíamos la necesidad de que en la región, particularmente en las Américas, se iniciaran estos procesos para poder eliminar la prescripción de los delitos de abuso sexual y particularmente, o digamos, considerar esta cuestión relacionada al abuso y la pederastia clerical, ¿no? Eso lo dijimos en nuestra audiencia temática del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diciembre de 2020, y hacíamos un claro ejemplo, un manifiesto en ese momento de que países como Ecuador y como Chile ya lo habían logrado, México recientemente, y sin duda alguna es positivo que Bolivia se encamine hacia esta situación, ¿no? Asimismo, celebramos la creación de una comisión de la verdad, pero parte del comunicado también es hacer un poco de énfasis que las comisiones de la verdad no pueden existir ni deben existir si no están conformadas con el acompañamiento de las propias víctimas. Comisiones de la verdad que solamente estén integradas por autoridades gubernamentales, sin duda alguna, tienden al fracaso. Y tienden al fracaso porque es una visión parcial digamos, de la situación, ¿no? Las comisiones de la verdad exigen la participación de las personas que han sido afectadas justamente por este tipo de conductas. Y aquí es importante hacer una cuestión. Sin duda alguna, esto, pues, si es un primer borrador y se está de alguna u otra manera discutiendo, siempre es natural que puedan existir este tipo de errores, pero mantenerlos no sería justificable, ¿no? La experiencia a nivel internacional creo que es muy vasta y muy rica, particularmente de las comisiones de la verdad que han fructiferado y que han logrado, ¿no?, tener buenos resultados. El caso boliviano es paradigmático y quiero ser muy puntual en este punto de vista, porque puede ser la punta de lanza en algo que se ha tratado en América Latina desde hace muchos años, que es lograr una comisión de la verdad en la materia. Se intentó en México y no prosperó porque el propio gobierno dinamitó el intento. Se intentó en Chile y todavía como que medio sobrevive el intento, pero no ha logrado prosperar. Ecuador está también en esa vía. Bolivia, ¿no?, realmente puede ser un faro de esperanza para la región, de lograr la primera comisión de la verdad en la región, que de alguna u otra forma cumpla con los estándares internacionales y resuelva el problema. Por eso es importante que esa comisión de la verdad no deje fuera a las víctimas. Las víctimas, las organizaciones de derechos humanos deben ser parte de la comisión, no solamente porque han sido las principales afectadas por esta situación, sino también por el expertise y el conocimiento que pueden tener y aportar respecto a la materia. Adalberto, ¿en qué país del mundo esta comisión ha funcionado? ¿A quién podríamos imitar? Mira, creo que particularmente hay 3 casos que pudiéramos nosotros mencionar, que es el caso australiano, irlandés y canadiense.
Australia, sin duda alguna, puso el estándar, ¿no? Australia fue, digamos, de alguna u otra manera, la Comisión de la Verdad que generó los mejores mecanismos para poder investigar estas situaciones en esa región del mundo, ¿no? Más de 500 casos de sacerdotes pederastas fueron identificados por la Royal Commission de Australia, en la cual se identificaron, si no mal recuerdo el número, poco más de 1,200 casos comprobados de pederastia clerical solo en Australia, ¿no? Es decir, creo que cuando hay voluntad de hacer las cosas de alguna u otra manera, es posible tener buenos resultados. Ahora, el caso irlandés creo que es otro caso que merece una especial mención, porque tuvo mucho respaldo incluso ciudadano, ¿no? E incluso un respaldo, digamos, no solamente de un ejercicio colaborativo con las víctimas, sino también un proceso transparente que de alguna u otra forma ha buscado emularse en distintas partes del mundo por los resultados que se dio. Pero creo que en el caso boliviano, un caso que es medianamente comparable es el caso canadiense. ¿Y por qué digo que el caso canadiense es medianamente comparable con Bolivia? Porque en el caso de Bolivia, las comisiones de la verdad que se hicieron en Bolivia tenían un particular punto, y es que se hicieron sobre todo en el contexto de abusos clericales cometidos en el contexto de niños, niñas indígenas en Canadá, ¿no? Fue una comisión de la verdad que duró muchos años, que además fue muy exhaustiva y que tuvo una especial focalización en identificar el encubrimiento de los crímenes de abuso clerical y, digamos, incluso el silenciamiento del asesinato de más de 1,500 infantes indígenas en Canadá, en este periodo donde las organizaciones religiosas administraban hospicios y administraban este tipo de lugares donde se llevaban a los niños y niñas indígenas canadienses, ¿no? Ustedes recordarán, Canadá hoy en movimiento de personas de pueblos originarios en Canadá ha incluso demandado que digamos que se sigan sacando a la luz las fosas comunes que se han encontrado de niños y niñas indígenas en Canadá, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, incluso comparable con el caso boliviano, sobre todo porque en América Latina, ¿no?, existe una gran presencia de pueblos originarios y sobre todo existe, digamos, un tema común, y es que de alguna u otra forma la presencia de las organizaciones religiosas pues tiene incluso un tema de carácter histórico, ¿no? Desde la época colonial, ¿no? La incursión de este tipo digamos, de organizaciones, de alguna u otra forma han generado ciertas estructuras de poder que hoy tienen un vínculo muy cercano, medianamente indisoluble inclusive, con las organizaciones gubernamentales, ¿no? Y sin duda alguna, y con esto cerraría este comentario, no es un mal exclusivo de la Iglesia Católica, y quiero ser muy enfático en este tema. Es un mal, digamos, que existe o que permea en todas las organizaciones religiosas. No es exclusiva de una religión, es de todas las organizaciones religiosas, porque de alguna u otra forma, ¿no?, se generan estructuras de poder que permiten que esto suceda, pero sobre todo que se encubra y continúe. Adalberto, ¿qué te ha parecido? Y te lo pregunto así, porque lo hemos visto también en el comunicado que ustedes han emitido, las declaraciones del ministro de Justicia acá de Bolivia, que puso en duda lo que el mismo acusado en este momento acá en Bolivia puso de puño y letra. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, creo que son muy desafortunadas y creo que de alguna u otra forma siempre cuestionar a las víctimas exige digamos, un mediano argumento de responsabilidad, ¿no? De alguna u otra forma creo que desestimar con esa ligereza digamos, las denuncias de las víctimas y lo que están buscando las víctimas, que es reparación y justicia, no es justificable y por lo tanto incluso es condenable, ¿no? Ahora, no lo conozco, no sé quién, la verdad es que no tengo contacto con él, pero he escuchado las declaraciones, he estado analizando un poco lo que han dicho desde ECA, por eso nos permitimos hacer ese comentario. Sí consideramos que cuando este tipo de declaraciones se hacen incluso a nivel público, es importante hacer la denuncia y de alguna u otra forma cuestionar si es la persona ideal para incluso llevar los trabajos de una comisión. Y te lo digo por dos razones. La primera, tenemos entendido que tiene cierta cercanía con, digamos, con la propia Iglesia Católica, ¿no? Y esto de alguna u otra manera pudiera poner en duda
si de alguna u otra forma es la persona ideal, ¿no? Para poder, digamos, conducir un trabajo de tal envergadura. Pero la siguiente es que si empieza con un argumento de desestimar a las víctimas, creo que esto ya habla un poco incluso de quizás de esta falta de sensibilidad, ¿no? No dudo que sea un buen abogado y que sea un gran jurista, de esto nunca lo pondría en duda, creo que él profesionalmente sin duda alguna puede tener las credenciales, pero creo que en el caso de las comisiones de la verdad, si algo nos ha dado la experiencia o dictado la experiencia en otras comisiones similares, es que quien conduzca estos trabajos tiene que ser las personas más objetivas posibles. Pueden ser personas del gobierno, por ejemplo, yo me permitiría incluso quizás sugerir, pues a lo mejor personas de la Fiscalía o personas de la Defensoría del Pueblo o del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Alguien que realmente pueda garantizar que esa investigación va a ser completamente objetiva y completamente independiente, ¿no? Este es un poco el punto que nosotros queremos precisar, porque además las fuentes que utiliza el ministro respecto al tema de las víctimas pudieran ser cuestionables porque son informes de la propia Iglesia. Entonces es como si yo soy un Estado violador de derechos humanos y quiero justificar mi actuar con mi propia información. Realmente, si hoy analizamos las cifras a nivel internacional, él dice algo que es cierto y también hay que mencionarlo: el principal lugar donde se dan las violaciones a derechos humanos en el contexto de la niñez y sobre todo en el contexto de la pederastia clerical, sí es sin duda alguna dentro del seno familiar. Pero el segundo lugar son las iglesias, las organizaciones religiosas. Y de alguna u otra forma, cuestionar que realmente es un porcentaje mínimo de sacerdotes los que están generando este tipo de delitos, creo que es muy irresponsable, porque la evidencia de las organizaciones internacionales, las evidencias de la sociedad civil dicen completamente lo contrario, y yo ahí pondría o haría una invitación a que revisen los informes que hicieron el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 2014, donde justamente señalan al Estado Vaticano, ¿no?, por estos esquemas de encubrimiento y falta de inacción. Incluso se manejan ciertas cifras. Nosotros desde Ending Clergy Abuse, desde ECA Global, hemos mapeado que existen, digamos, incluso en varias regiones, más de 100,000 casos a nivel internacional, lo cual es una brutalidad, ¿no? Y simplemente te voy a poner el caso mexicano. En el caso de México se han logrado únicamente 4 sentencias en contra de sacerdotes pederastas, pero hay más de 1,500 denuncias en trámite. Entonces, realmente este tipo de situaciones exigen que estas declaraciones se hagan con la mayor responsabilidad y prudencia posible, pero sobre todo sin revictimizar a las víctimas. Así es. Este es el punto medular. No se puede revictimizar a las víctimas. Adalberto, ¿qué experiencia o antecedentes existe en el mundo y según la misma, los mismos conocimientos que tiene ECA Global en relación a casos de encubrimiento? Por ejemplo, en el caso Pedrajas, que en este momento está sacudiendo al país, a Bolivia, se han descubierto hechos que en su momento habían sido denunciados, hablamos de los años 90, de los 2000, pero no hubo una acción de investigación directa. Y cuando hubo, por ejemplo, hablamos de un caso en particular, Luis Roma Padrosa, el caso fue descubierto y hallaron la verosimilitud del hecho y lo derivaron a la curia de Roma, y no así al Ministerio Público, sino ahora, recién cuando ya el caso ha explotado. ¿Que hay una línea común de comportamiento en este sentido en la Iglesia Católica y en sus órdenes? Totalmente, y no nada más con la Iglesia Católica, normalmente incluso también sucede con los propios gobiernos con estrechos lazos con la Iglesia Católica. Voy a poner rápidamente algunas características comunes del abuso clerical. ¿Y por qué digo abuso clerical y no pederastia clerical? Porque el abuso clerical incorpora prácticas como la pederastia, pero también otro tipo de abusos como violencia física o psicológica o sexual. Por ejemplo, el caso de monjas abusadas en distintas partes del mundo también entra en esta categoría del abuso clerical. Primera característica del abuso clerical es una estrecha relación, ¿no?, existente entre la iglesia o la organización religiosa, en este caso la Iglesia Católica, y un gobierno, ¿no?, que permite de alguna u otra forma tejer estructuras de poder que evitan que un agresor o un depredador sexual llegue a la justicia civil, ¿no? Normalmente lo que hace la Iglesia Católica es acudir a la jurisdicción eclesial, ¿no? Y en ocasiones, ¿no?, y digamos normalmente los países, ¿no?, con los que se tienen estas relaciones aceptan
esta remisión a la jurisdicción eclesial, tomando en cuenta la existencia de tratados internacionales específicos como concordatos o este argumento de que es una jurisdicción de carácter especializado. No obstante, desde el derecho internacional de los derechos humanos ya existen claramente criterios de que esto no puede ser así. Cuando existe un agresor sexual, miembro de alguna iglesia o organización religiosa, no puede ser juzgado en una jurisdicción especial o clerical, tiene que ser llevado a la justicia civil, ¿no? El primer punto del encubrimiento es que se deriva este tipo de casos no a la justicia civil o penal, sino que se manda, ¿no?, directamente a la justicia eclesial. Y esto permite un segundo nivel de encubrimiento, que es normalmente lo que hace la iglesia es mover, ¿no?, trasladar al sacerdote, al clérigo, a otra jurisdicción a efecto de que no se le pueda perseguir. Y eso tiene un efecto altamente nocivo a nivel global, porque entonces está la iglesia exportando abusadores a otras partes del mundo con plena impunidad, donde continúan haciendo este tipo de casos. Te pongo un ejemplo, en el caso de Ending Clergy Abuse, en colaboración incluso con otras organizaciones civiles, por ejemplo, particularmente este caso lo atendió una organización mexicana que se llama Espes Viva, lograron, ¿no?, vincular a proceso a un sacerdote mexicano que había estado en Venezuela, que había abusado de varios niños en Venezuela, lo regresan a México. En México estaba escondido en una diócesis de una parte del centro de la Ciudad de México, hasta que se logra denunciar que estaba en México y por fin se inicia la acción de carácter penal. Y la tercera cuestión que es importante mencionarla es que las organizaciones religiosas y particularmente la Iglesia Católica tiene un mecanismo de respuesta rápida para matar el escándalo. Entonces, lo que hacen normalmente es tratar de buscar a las víctimas y llegar a arreglos económicos en tiempo récord y arreglos económicos, digamos, de alta cuantía. En Estados Unidos, digamos, se ha medido el nivel digamos, de reparación que ha habido extrajudicial para poder evitar este tipo de cuestiones, y eso ha mitigado que se puedan llevar a ciertas tribunales este tipo de cuestiones. Entonces, como verás, son distintas situaciones. Además, y con esto concluiría, que el Vaticano juega mucho con su estatus de sujeto atípico del derecho internacional público. Si bien es cierto, es miembro de las Naciones Unidas, no es un miembro integrante, tiene voz más no voto, y siempre ha jugado con este estatus de un sujeto atípico de derecho internacional, ¿no? Por eso, importante también que este tipo de acciones se lleven a tribunales internacionales para lograr explorar este tipo de cuestiones respecto a su estatus como sujeto de derecho internacional. Yo solo le comento aquí un caso en Bolivia, se trata del sacerdote Luisto González, quien había sido sentenciado a 2 años de prisión en España, en Barcelona, por la violación de una niña de 8 años en el Colegio San Ignacio. Inmediatamente después del fallo, fue enviado a Bolivia a instancias del padre Marcos Rocolons, quien lo tuvo en la Compañía de Jesús años y años escondido, dijeron en el Alto también, incluso rigiendo algunas materias en algunos centros educativos y noviciados. Hay una experiencia en particular cuando hacemos la comparación con el caso de este cura venezolano que fue enviado a México. Pero ¿qué se hace en estos casos? Ahora, por el escándalo Pedrajas en Bolivia, la Compañía de Jesús, que es la fuente de estas denuncias, se ha abierto a la investigación, dice que está colaborando también con las autoridades del Ministerio Público. ¿Será efectiva una actuación en ese sentido? Te pregunto, Adalberto. Mira, yo creo que siempre es importante tampoco desestimar, ¿no?, los esfuerzos que se hacen para la persecución del delito, ¿no? Al contrario, yo creo que este es momento para estar vigilantes de que realmente exista una labor y una respuesta por parte del Estado boliviano contundente a favor de las víctimas de pederastia clerical, ¿no? Si realmente existe una vía de colaboración, yo creo que lo principal entonces es exigir que realmente se den los resultados y que particularmente, ¿no?, se logre llevar a juicio no solamente a los nuevos sacerdotes que están de alguna u otra forma, digamos, saliendo a la luz con este caso. Esto es muy, muy, muy normal. Cuando se destapa el primer caso de pederastia clerical que logra resonancia nacional e internacional, normalmente las víctimas se permiten hablar y denunciar en masa otro tipo de sacerdotes o clérigos que han estado involucrados en cuestiones similares. Por eso este momentum es muy importante, porque es la manera incluso de empezar justamente a
mapear, advertir la magnitud del problema, y entonces tendrá, y la obligación del Estado boliviano será responder con los más altos estándares en materia de acceso a la justicia, persecución del delito y debido proceso. Esto es muy importante porque el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro al respecto, y entonces tendrá que garantizar, digamos, investigaciones 100% objetivas e independientes, y también, digamos, donde el centro de la investigación, ¿no?, sin duda alguna, sean las víctimas. No podemos omitir que evidentemente también hay principios que rigen al debido proceso, entre ellos la presunción de inocencia, y tendrá que garantizarse la presunción de inocencia. Pero si las pruebas, como en el caso de Bolivia, son contundentes, ¿no? La existencia de un diario, ¿no? Esto es una gran oportunidad incluso para documentar cómo es este mecanismo de encubrimiento y estos mecanismos de impunidad que todavía sobreviven o subsisten en varios países. Y un último tema que me gustaría abonar, nada más si me lo permites, es en la discusión de la pederastia clerical hay un argumento que a veces, bueno, del abuso clerical, hay un argumento que luego no se habla tanto y es de gran relevancia, y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las iglesias son personas jurídicas, las organizaciones religiosas son personas jurídicas. No solamente hay una responsabilidad justamente del agresor sexual, sino también de la persona moral, de la persona jurídica que ha permitido ese encubrimiento. Y vaya, esto de alguna u otra manera es algo que tendrá que explorarse. La responsabilidad penal de las organizaciones religiosas como persona jurídica es algo que no se tiene que omitir también en las discusiones de abuso clerical. Adalberto, eso creo que es fundamental, porque acá en Bolivia, por ejemplo, se dice, ¿cómo quieren juzgar a un sacerdote, a un cura que ya ha fallecido, o a otro que tiene 95 años, o al otro que está cerca de los 100 años, en fin? Y de repente puedan tener algo de razón, pero y de la gente que lo encubrió, de toda aquella gente que sistemáticamente evitó llevar adelante una investigación. En Bolivia estamos en eso. Sí, hay personas que recibieron denuncias años después de haberse cometido el crimen, pero no quisieron investigar. Sistemáticamente fueron lavándose las manos, como decimos acá, o como se conoce comúnmente. Estas personas responden a esto que tú dices de ser una institución jurídica o una institución también responsable de todo esto. Definitivamente, y voy a rápidamente a mencionarte algo. En diciembre de 2020, cuando ECA tuvo la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros advertimos esta situación, yo se lo dije particularmente en la audiencia a la relatora sobre derechos económicos, sociales y culturales de la CIDH, al advertirle que la relatoría había emitido un informe sobre empresas y derechos humanos, pero que habían omitido en este informe la responsabilidad, por ejemplo, penal de organizaciones que no necesariamente son empresas tradicionalmente hablando, pero que sí actúan como tales. ¿A qué me refiero? Las organizaciones religiosas no solamente son personas jurídicas, también tienen severos beneficios fiscales. E incluso en países como México, Argentina o España, administran universidades y normalmente universidades de alta cuantía, ¿no? Universidades privadas que cuestan mucho dinero estudiar ahí, ¿no? Esa responsabilidad que tienen sobre estas actividades necesariamente tiene que tener una consecuencia de carácter penal. Porque, y tú lo acabas de decir completamente, y estoy completamente de acuerdo, ok, vamos a juzgar quizás ya sacerdotes que a lo mejor están en los últimos años de su vida, y sí, yo creo que lo justo es que no quede impune ningún delito, pero quizás no se esté resolviendo el problema. Y el problema se va verdaderamente a resolver no solamente llevando a la cárcel al depredador sexual, sino también y al mismo tiempo imponiendo responsabilidad penal jurídica a las personas morales, y en este caso que son las organizaciones religiosas que permiten estos encubrimientos. Yo me permitiría hacer una sugerencia. En este proceso de reforma de ley donde se quiere completamente abolir, ¿no?, la prescripción de los delitos sexuales, yo me permitiría incluso sugerir que se discutiera esta responsabilidad penal de organizaciones religiosas que encubran estos
estos delitos tan lesivos como el abuso sexual, ¿no? Creo que eso sería un gran avance, nunca antes visto en el mundo, y que sin duda alguna hoy Bolivia pudiera traerle ese bálsamo y esa progresividad a la discusión. Ahora, Adalberto, si me permite, Rubén, Sí, sí, solo sí, por favor. para cerrar esto, ¿se conoce de algún caso en el que un encubridor haya sido sentenciado? Ya hay varios. Francia, por ejemplo, de hecho, Francia es un caso paradigmático porque incluso se vincula al cardenal Barbarán sobre digamos, sobre su responsabilidad en el encubrimiento. En México ha habido 4 sacerdotes ya, digamos, sentenciados por abuso clerical. El caso chileno y argentino, ahorita Argentina tiene un caso paradigmático, que es el caso del Instituto Próbolo, donde se logró, ¿no?, emitir la acción penal en contra no solamente de los sacerdotes abusadores en un hospicio de niños con la discapacidad auditiva, sino también de las monjas que asistieron a estos abusos. Entonces, sí hay varios casos, no solamente en América Latina, en Europa, Australia e Inglaterra también existen, y ahorita están saliendo algunos casos en el norte de África. A ver, en el mundo es común que las iglesias o las conferencias episcopales, como pasa en Bolivia, emitan un comunicado, primero pidiendo perdón, segundo expresando su predisposición a las investigaciones, entre paréntesis, no siempre muestran papeles ni nombres, y tercero, no politizar el tema. ¿Es común esta actuación de las iglesias o de las jerarquías o de las curias en el mundo? Muy común, incluso algo que puede llegar a suceder, y de una vez lo comento porque sucedió en el caso mexicano, incluso mandan representantes donde se están haciendo estos esfuerzos. En México, por ejemplo, cuando se anunció la iniciativa de crear una iniciativa de la verdad, esa iniciativa me tocó asesorarla, a los 5 o 6 días de que esto se anunció, el propio Vaticano anunció que mandarían a México a Charles Chicluna a hacer una auditoría sobre el tema y apoyar en este tema. Nosotros creemos que eso es muy peligroso, porque cuando manda la iglesia a un representante de alto rango a los estados, digamos, a hacer este tipo de investigaciones, normalmente va un poco a evitar el escándalo o a, digamos, presionar a los gobiernos. Por eso yo creo que aquí es importante siempre marcar esta independencia entre iglesia y Estado, ¿no? Realmente garantizar la laicidad y garantizar la independencia de las investigaciones de los estados siempre garantiza este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, también quiero decirlo, y justamente con afanes de no politizar, también hay que reconocer que existen ciertas organizaciones religiosas que han implementado, ¿no?, protocolos o han implementado acciones a favor, ¿no?, digamos, de este tipo de investigaciones, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que mencionarlo de alguna u otra forma. En México, una organización religiosa en el norte del país, en Chihuahua, ¿no?, uno de sus miembros fue denunciado justamente por abuso clerical, y lo primero que hizo la orden fue retirarlo completamente de la orden, y le dijo, bueno, y se puso a disposición de las autoridades, y lo que manifestó fue que no pertenecía ni podía representar la organización en tanto la investigación no llegara a su fin. Bueno, este tipo de cuestiones se agradecen, porque de alguna u otra forma lo que permiten es esta independencia y esta vía de colaboración eficiente con las autoridades, ¿no? Pero sí es común. Creo que aquí hay que estar nada más al final del día creo que es lo correcto, que ofrezcan una disculpa, pero que sobre todo asuman el compromiso de reparar el daño y colaboren con las investigaciones. Ahí es el punto medular, que sí colaboren, que sí proporcionen toda la información y que no permitan o busquen inhibir que la justicia del Estado, ¿no?, es la que se imparta sobre los agresores, y entonces traten de disuadir este tipo de cuestiones hacia la justicia clerical, ¿no? Es importante hacer ese punto, pero sí es común. Adalberto, si nos puede contar información ya fehaciente respecto de número de casos de abusos clericales en el mundo, y si es que tiene información en relación a qué países tienen mayor incidencia, y en su caso, el otro día un estudioso de estos temas, Andrés Eichmann en Bolivia, decía que en Roma se habían presentado 3.500 casos, de los cuales creo que 888 han sido sancionados, expulsados de la iglesia, curas, y otros por viejitos perdonados. ¿Qué información tiene de estos datos de abusos clericales en el mundo? Eso es muy importante. En el último informe de la Child Rights International Network en 2018, CLIN, advierte que en el mundo existen más de 100,000 víctimas de pederastia clerical, ¿no? O sea, de entrada es una cifra muy, muy amplia.
Y no nada más es la cifra, esto es de la cifra que se ha podido registrar. Habría que tomar en cuenta las cifras no registradas, es decir, las personas que se han inhibido ante la denuncia, ¿no? Pero ya de entrada podemos partir que oficialmente podemos advertir un problema de más de 100,000 víctimas repartidas en distintas partes del mundo. Pero cuando nosotros hemos hecho investigaciones, ¿no?, en ciertos países, podemos hablar de que esta cifra puede llegar a triplicarse, cuatriplicarse, porque muchas de las denuncias ni siquiera se realizan por medios inhibitorios o incluso por arreglos extrajudiciales, ¿no? Esto es importante mencionarlo, pero hay un punto más importante que me gustaría tocar, y es, independientemente de que puedan ser expulsados de las órdenes religiosas o que puedan tener un castigo a la luz del derecho clerical, esto es insuficiente, ¿no? Y lo voy a decir por una simple y sencilla razón. Cuando se emite, en el caso, por ejemplo, de Marcial Maciel, ¿no?, en México, la iglesia juzga a Marcial Maciel, un depredador, digamos, el depredador yo creo que más peligroso que ha tenido la historia de México, y aparte un depredador que fue encubierto sistemáticamente por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Un papa que aparte era altamente popular, ¿no? En el caso de Marcial Maciel, la justicia nacional, doméstica, mexicana, no termina, ¿no?, digamos, juzgándolo, porque la iglesia de alguna u otra manera lo que hizo fue aplicarle uno de los máximos castigos, que es sacarlo del ministerio de la religión. Es decir, evitó o lo saca de alguna u otra forma para que no termine dando o impartiendo misa o estando frente a ciertos grupos, ¿no?, dentro del ejercicio de la religión. Pero de alguna u otra forma, algo que se da mucho es que en estos mecanismos, digamos, donde se juzgan estos sacerdotes, la iglesia lo que hace es los separa y los envía luego a una especie como de casas de retiro. O sea, perdón, pero esto es inaceptable. Que un pederasta o un agresor sexual, su máximo castigo sea retirarlo de dar misa y lo manden a una casa de retiro. Bueno, yo creo que de alguna u otra forma ahí es donde está puede notarse realmente esta verdadera enojo por parte de las víctimas de que no encuentran justicia. Los sacerdotes deben ir a la cárcel cuando cometen un delito, y quiero decirlo muy claramente, esto no es un asunto religioso, es un asunto terrenal, es un asunto de seres humanos y personas que están cometiendo delitos. Dios no tiene nada que ver aquí. Al final del día estamos hablando de una cuestión 100% terrenal, ¿no? La religión es punto y aparte de esto que podamos estar mencionando. Estamos hablando de estructuras conformadas por seres humanos cometiendo delitos, y por lo tanto no basta con un castigo moral, necesitan un castigo a la luz de la justicia penal. Plenamente de acuerdo contigo, Adalberto, es lo que todos los días decimos acá con Rubén. No se puede pues marginar crímenes comunes y tratarlos como si solo ocurrieran en casa, ¿no es cierto? Afectan a toda una sociedad, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, ahora, y nosotros decíamos acá con Rubén, ¿por qué no desde el primer caso, en vez de mandar a un cura pederasta de España a Bolivia, ¿por qué no lo mandaron directamente a la policía? ¿Por qué no lo entregaron directamente a la justicia? Y nos vamos a seguir preguntando siempre todo eso. Quería preguntarte, Adalberto, ¿y en México cuál es la situación en este momento de casos que se han dado en alguna oportunidad, y cómo han avanzado hasta ahora? Mira, realmente es muy difícil la situación que vive el país. En México ha habido 4 sentencias, posiblemente en breve haya una 5ª sentencia en contra de sacerdotes pederastas. Pero como mencionaba al inicio de mi intervención, hay más de 500 casos en trámite ante la Fiscalía General de la República y fiscalías digamos, locales. O sea, si comparamos el número de sacerdotes sentenciados contra el número de denuncias, pues realmente hay una brecha bastante dispar y bastante preocupante. Pero no obstante a ello, México tiene un problema más agudo, y es que se ha logrado comprobar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alberto Atié. Alberto Atié es quizás, y aparte de un querido amigo, es yo creo que uno de los activistas más feroces en el caso de pederastia clerical, no solamente en México, sino en la región. Él fue sacerdote durante 20 años y él denuncia, siendo sacerdote, lo que encuentra por parte de Marcial Maciel dentro de la Iglesia Católica, y lo que hizo la Iglesia Católica fue perseguirle, ¿no?, por haber denunciado, a tal grado que él deja el ministerio de la religión, abandona el sacerdocio y se vuelve activista en la materia, ¿no? Alberto, él intentó hace algunos años, ¿no?, ante la Fiscalía General de la República, tener acceso
al número de denuncias que existían en trámite en contra digamos, del entonces arzobispo, del cardenal Norberto Rivera, ¿no? Y la Fiscalía General de la República le niega la información bajo el argumento de protección de datos personales y él termina yéndose a un juicio ante el máximo tribunal de constitucionalidad, donde la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le da la razón y obliga a la Fiscalía a informarle de estos casos. Hasta la fecha la Fiscalía no ha hecho lo propio, sigue sin informarle los casos. ¿Por qué sucede esto? Porque en México todavía está muy arraigado, aunque nuestra Constitución desde el 17 establece que somos un país laico, existe un arraigo, ¿no?, muy cercano entre el poder y la iglesia, ¿no? En México, y seguramente esto se replica en toda América Latina, existe mucha cercanía entre la iglesia y el Estado. En 2020, cuando se intentó hacer la Comisión de la Verdad, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia pública, dijo que él no se iba a pelear con las iglesias. Así de triste y decepcionante. Abiertamente dijo, yo no me voy a pelear con la iglesia, en una conferencia de prensa. Y el senador Ricardo Monreal, que es, digamos, un senador oficialista, fue el que detuvo los trabajos de esta Comisión para la Verdad. Te cuento todo esto solamente para darles el panorama de que existe víctimas que están haciendo mucho trabajo, organizaciones de la sociedad civil que están haciendo mucho trabajo, pero hay una fuerte tendencia pública o del gobierno a encubrir y a respaldar, digamos, a las organizaciones religiosas.